Ya lo leímos, ¿va? Isaías. Y luego está Moisés. Y luego está Nehemías. Y luego está... Todos estos son los que vamos a ver. Pero ya vimos Moisés la otra semana. Vimos Isaías hace 2 semanas. Y esta semana vamos a ver Nehemías. Y si nos sobra tiempo, vamos a ver un poco acerca de Jonás. Ahora, yo le voy a decir algo, hermano, aquí, algo muy importante. Esto se trata del evangelismo. Y como leímos, hermano, en Mateo 28, el mensaje se dio a 11 discípulos, de los cuales ya por algún tiempo el Señor los había instruido acerca del reino de Dios. Y ellos ya estaban capacitados para ir. Por eso el Señor les dice en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vaya. Pero ese mensaje, ese mandato no nomás era para los 11 que estaban ahí, sino que era lo que vimos la semana pasada, es un presente continuo, que a cada momento el mandato se está renovando. Y ese mandato no es exclusivamente para algunos, sino es para toda la iglesia. A los que están en opresión, a los que están enfermos, pero aquellos que conocen del Señor, aunque estén en esa situación, hermano, están capacitados para aplicar eso. Y le voy a dar un ejemplo. Había una joven que había caído presa, una joven que estaba presa, era esclava, hermano, en la casa de un general. Era esclava en la casa de un general. Pero dice la escritura que el general tenía una dificultad. El general estaba enfermo. Era un hombre valeroso en extremo, dice. Por medio de él, Dios le había ayudado para que libertara a Siria de algunas opresiones. Y era un hombre valeroso, y dice la escritura también, dice que el rey lo quería mucho, lo tenía en una alta estima. Pero este hombre tenía una dificultad, este hombre estaba enfermo, este hombre tenía... ¿Qué enfermedad tenía? Tenía lepra, era leproso. El nombre de este hombre era Naamán el leproso. Y ese hombre, imagínense, la lepra, hermano, es una condición. Los hermanos por alguna vez nos han dado referencia de los leprosos, pero es una enfermedad que no es muy agradable aún a la vista, mucho menos aquel que la porta, ¿verdad? Dice que el color que cambia, hasta color de piel cambia blanca, con llagas y algo extremo, y que es contagioso también. Este hombre, hermano, tenía esa condición, y aquella joven, dice la escritura, que había sido llevada cautiva, hermano, a Siria, y trabajaba era criada de la esposa de Naamán. Al ver la situación, al ver la condición de esa joven, dijo: hey, ¿saben qué? Yo no puedo decir algo. Allá en Israel está alguien, está el Dios que lo puede sanar a este hombre. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué hizo esa joven? Le dio el remedio, le dijo dónde estaba el remedio para la enfermedad de ese hombre. Le dio el remedio, le dijo: allá está el profeta, él puede clamar a Dios y puede ser sano a este hombre. ¿Por qué? Porque aquella mujer sabía, aquella joven sabía del poder de Dios, sabía. A lo mejor en su familia ella lo había experimentado, pero de que sabía que el Dios de Israel tiene poder para sanar a ese hombre, tenía poder para sanar a ese hombre leproso, lo tenía. Por eso lo expresó, no quiso guardárselo. Si hubiera habido en ella, hermano, egoísmo, hubiera habido en ella una venganza, de decir: pues me trajeron cautivo,
había ese corazón, sino que dijo, lo que yo tengo, ese valor, ese conocimiento que yo tengo de Dios lo voy a expresar y lo voy a decir a ese hombre. ¿Cuál es la solución para su problema? Y gracias a Dios la Escritura cuenta de que sí, aquel hombre fue, y algunos pequeños ahí contratiempos con él, por el poder que él tenía y lo que él representaba y lo que se le ordenaba hacer, pero al final del tiempo, al final de la historia, hermano, gracias a Dios que ese hombre fue restaurado a su piel, fue restaurada, gloria al Señor, esa afrenta, ¿cómo se dice? Esa lepra que tenía desapareció por el poder de Dios. Amén. Amén. Ahora, fíjese, hermano, voy a decir algo. Y aquí le voy a ¿cómo se puede decir? A ilustrar algo. Estos hombres, excepto y son contemporáneos. Nehemías e Isaías son contemporáneos, son de la misma. Era cuando estaba el cautiverio en Babilonia. Pero está Isaías, Moisés, Nehemías y Jonás. Y todos terminan en ese, no es así. Tienen algo en común. Pero una cosa muy importante en este aspecto era que esos hombres tenían que cumplir un trabajo. Isaías, Moisés, Nehemías y Jonás. Aquí vemos la deportación a Babilonia, aquí vemos el cautiverio en Egipto, aquí vemos la deportación que hubo en Babilonia, pero aquí vemos una sentencia en que Dios iba a destruir una nación. ¿Por qué? ¿Por qué iba a destruir Dios a Nínive? Esos hombres eran sanguinarios, esos hombres, eran algunos hombres despiadados, hermano, en contra de la gente. Agarraban a sus enemigos y los destrozaban, esos hombres. Algo tremendo esos hombres, y la maldad había subido hasta la presencia de Dios y Dios decidió terminar. No, esto lo puedo terminar, pero tenemos un Dios de misericordia, hermano, que no manda el castigo sin antes avisar. El castigo no cae de sorpresa, sino que les avisó. Mira, Jonás, ve a Nínive y haz esto. No los dejó sin la misericordia actuando en sus vidas. En el caso de Moisés, ellos ya estaban en esa condición, estaban en cautiverio ya. No había ninguna sentencia, sino que ya una profecía se había cumplido de que iban a pasar 400 años de esclavos en Egipto, y ya se había cumplido. Era el tiempo de que Dios iba a rescatar a su pueblo, y el encargado de eso era Moisés. Pero vimos esas situaciones en las cuales Moisés empezó a desenvolverse, de que no quería ir, y una de las razones que no quería ir podría ser era que tenía miedo de regresar a Egipto, porque él había salido huyendo de ahí por haber matado a aquel egipcio. La razón por cual mató al egipcio, usted la sabe. ¿Quién la sabe o no la sabe? Amén. ¿Quién la sabe, verdad? ¿Quién la sabe o no la sabe? ¿Sí? ¿Quién no la sabe? ¿Usted la sabe o no? No la sabe, no la sabe. Bueno, la razón por qué había salido huyendo de Egipto y por qué mató al egipcio era porque en una ocasión este hombre salió a ver cómo estaban sus hermanos los hebreos, y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo de una manera muy fea, ¿no? Entonces Moisés fue, y dice la escritura que fue y lo mató, hermano. Y fue y lo escondió. Al siguiente día vio una situación similar donde dos hebreos estaban peleando, estaban discutiendo entre ellos. Entonces dijo Moisés: ¿qué les pasa a ustedes? Son hermanos, ¿por qué pelean? Entonces ya ve que no falta el hermano rebelde en la iglesia. No falta ese hermano rebeldito que dice: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Entonces dijo: me vieron. Entonces tuvo miedo Moisés y fue cuando salió huyendo, y Faraón quería matarlo. Faraón quería cobrar la deuda con él, y él se salió huyendo al desierto. Y fue cuando ya, gracias a Dios, se volvió ahí llegó a
Séfora. Más o menos, ¿no? Sí, le entendieron la historia. Sí. Entonces por eso salió huyendo a Moisés. Pero cuando Dios viene en el capítulo 3 y empieza a hablar con él, dice, no, pues yo cómo voy a ir, cómo me voy a presentar, cuál es el nombre, pero no me van a hacer caso, esto y lo otro. Pero en el capítulo 4 vemos que Jetro le dijo, ve, padre, le dijo. Y también Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve, porque los que procuraron matarte han muerto. Entonces ya dijo, bueno, sí voy. Pero esa era una de las situaciones que probablemente una de las situaciones de las cuales Moisés no quería ir. Porque capacitado estaba, hermano. Porque sabía primeramente Moisés quién eran los hebreos, eran familiares de él. Moisés era un hombre que amaba a Dios, que buscaba de Dios, que sabía del Dios que creó el cielo y la tierra. Sabía. Por eso, hermano, ya tiene el conocimiento. Pero vemos en el caso de Nehemías, ¿qué estaba pasando en Nehemías? Ahí en Nehemías capítulo 1, hermano. Versículo 1. Mira, hermano, escucha esto que lo voy a decir. Mientras Nehemías, se puede decir que casi fue el mismo día, la misma semana o el mismo mes, donde mientras Nehemías, hermano, estaba pasando esta situación aquí, podría ser al mismo tiempo que Daniel estaba orando allá, hermano. No te lo voy a decir, y se van a acordar. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba trabajando ahí con el rey ese, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Está medio raro el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Artajerjes. Estaba trabajando ahí con él. Y Nehemías era el copero del rey. Era el copero. Era el que le servía la copa, nomás era el trabajo que tenía. Era ir a servir la copa al rey, imagínense. Iba y le servía la copa al rey. Se la servía cuántas veces al día. Le daba la comida. Pero resulta, si leemos la historia de Esther, ¿se acuerdan del rey? ¿Cómo se llamaba ese rey que estaba ahí? El rey Asuero. Cuando mandó traer que vea, y pon atención, hermana, gloria al Señor. Cuando el rey Asuero manda a llamar a la reina, ¿cómo se llama? Basti, la manda a llamar y ella dijo, no voy a ir. Se rebeló. Entonces el rey dijo, bueno, ya nunca se va a parar esa mujer conmigo aquí, así que, y se buscó a otra. Pero dice la escritura que, hermano, tenían una fiesta, hermano. ¿Saben cuánto duraba la fiesta? ¿Saben cuánto duraba la fiesta del rey? Qué bueno que preguntan. Duraba 6 meses. Imagínense el copero ahí. No era tan fácil entonces el trabajo del copero, ¿ah? 6 meses ahí, hermano. Está como un hombre decía, un día nos contrataron para tocarle a una persona música y ya al último ya no queríamos que nos pagaran, sino que ya nos dejaran descansar. Nos tuvieron 3 días tocando día y noche. Y ya 3 días, y pues tenían que tocar porque tenían armas los hombres, o le tocan, sí, o sea, está tremendo ahí. Entonces, duraba mucho tiempo. Entonces el trabajo del copero no nomás era a la hora de la comida, pues una copita, vámonos, otra copita, vámonos. No, era el encargado también de todos los vinos y toda la responsabilidad grande que tenía. Ahora, el ser el copero del rey era porque le tenían confianza, hermano. Imagínense, hermano, que
que sea uno de los enemigos, ahí le pone, fíjate, se muere el rey. Entonces tenía que poner a alguien de confianza para que hiciera ese trabajo. Y Nehemías era de confianza del rey, era el copero del rey. Pero miren qué espíritu tenía ese hombre. Vamos a leerlo en el versículo 1 y en adelante. Palabras de Nehemías, ¿lo tiene? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. También estaba era ¿cómo se llamaba? Asuero. Azusa, era el mismo reino. No es Azusa, es Susa. El mismo reino, ¿ah? Si leen el libro de Esther, habla del mismo reino, Susa. Capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Quiénes estaban en gran mal y afrenta? Los judíos que habían quedado allá en Jerusalén. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero recordemos por qué estaban en esa situación esos hombres. Si usted lee, hermano, Isaías, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, Dios le está hablando a Isaías de la condición en que estaba el pueblo de Israel. Le estaba diciendo también del futuro glorioso también que iba a venir. Le habla de una parábola acerca de una viña y les habla de los ayes, de las consecuencias, de los lamentos que iban a venir. Y en el capítulo 6, ya después que Dios le dice a Isaías todo lo que estaba pasando en el pueblo y cómo era el pueblo y la condición en que estaba, entonces dice el Señor: ¿a quién envío? Entonces Isaías, al ver esa situación, él estaba platicando con Dios. Al oír esa situación en la cual estaban sus hermanos, los hebreos, los judíos, dijo: ¿sabes qué? Envíame a mí, yo voy a ir. Tuvo esa iniciativa, pero ¿por qué hubo esa iniciativa? Porque Dios le hizo ver a este hombre Isaías la condición que estaba el pueblo de Israel. Entonces él tuvo una iniciativa. Entonces Isaías tuvo una con C, con S. Tuvo una iniciativa. Él sintió, dijo: hey, yo voy. En Moisés fue diferente. ¿Qué hubo en Moisés para que pudiera ir este hombre? ¿Mande? Dios lo mandó, pero hay una oposición de parte de él, pero dice la Escritura que cuando Dios habla, todos obedecen. ¿Se acuerdan de aquel historia que les hablé, verdad? De la viejita que estaba escuchando el radio? ¿Se acuerdan de la viejita que estaba escuchando? ¿Sí lo saben, hermano? Sí. ¿Sí lo saben? No. No lo saben, hermano. Ya apóyenme, hermano. Ya apóyenme, hermano. Gloria al Señor. La viejita, pero voy a ir a un tema aunque los hermanos van a oír. Estaba una viejita ahí, una hermanita escuchando el radio, y un hermano estaba predicando en la radio y dijo: tengan fe, dijo, si alguien está pasando una necesidad, dijo, Dios se las va a conceder, nomás créanlo, y vamos a orar, y vamos a orar. Pero también los brujos, hermano, los hijos de servidores e hijos de Satanás, el Señor nos reprenda, estaban escuchando la radio, porque mira, una de las cosas
ir a presentarse a un juego, ¿qué hacen? ¿Cuál es la táctica que ellos usan? Antes de ir a presentarse al juego, ¿qué es lo que hacen ellos? Analizan al enemigo. Videos, cómo se mueven, cuál es la formación, cuál es esta, cuáles son las tendencias, y analizan al enemigo para presentarse a la lucha. Entonces, estos brujitos aquí, hermano, estaban estudiando al enemigo, cómo hacer que los hermanos caigan. Entonces la hermana, cuando escuchó eso en el radio, habló por teléfono y dijo: hermano, soy la hermanita fulana de Abraham, necesito que a un hermano ahí que Dios mueva el corazón, y pues, estoy en gran angustia, no tengo el alimento, y los brujos escuchando en la radio por el día. Y hermana, dijo el doctor: ¿y a dónde quiere que le lleve ayuda? Pues no, pues ya le dieron la dirección, y los brujos rápidamente apuntaron ahí. A la barra de Catemaco, Catemaco, ahí de la Cuba de Chango, por allá. No le enseñó, pues, mucho brujo para allá, ¿no va? Y ay, a ver, hermano, gracias a Dios, nunca fui para allá, vámonos. Y apuntaron la dirección rápidamente ahí, y dijo, el brujo mayor le dijo a uno: mira, vete allá, y cómprate una despensa y llévasela a la hermana. Y cuando te pregunten quién se la envió, dice que se la envió el diablo. Ah, bueno, es muy obediente. Agarraron los despensa ahí, que plátanos, que papas, que frijol, que leche, y huevo, y todo. Y se llevaron a la hermana, tocó. Sí, ¿quién es? Oh, aquí tenemos un regalo. Aquí viene hermana fulana. Sí, aquí vive. Ah, perfecto. Entonces, pues aquí le traemos esta despensa. Ahí la hermana la agarró y la empezó a acomodar ahí la sierra del refrigerador. Y aquí dice: pues aquí nos va a preguntar quién la envió. Aquí nos va a preguntar. Y se enfadaron, ya tenían que irse porque querían ir. Y dijo: oiga, señora, y no va a preguntar usted quién se la envía, porque si era la encomienda que preguntara para decirle que se le envió el diablo. Y dijo: no va a preguntar quién se la envía. Y la hermanita bien sabia dijo: no me preocupo por eso, porque cuando Dios habla, cuando Dios ordena, hasta el diablo hace caso. Hasta el diablo hace que imagínense, los mató. ¿Y qué estábamos? Moisés. Cuando Dios habla, hermano, todos obedecen. Así que Moisés, hermano, Dios habló con él, ¿va? Dios lo mandó. Dios lo mandó. En Elías, porque aquí hubo iniciativa y fue, ¿verdad? Aquí hubo un poco de oposición, pero al final fue. Pero ¿qué hubo en Nehemías, hermano? ¿Qué hubo en Nehemías? Cuando Nehemías preguntó a aquellos hombres que habían venido de Jerusalén, les preguntó la condición en la que estaban. Aquel hombre le dijo: ¿sabes qué? Aquí está una grande afrenta, y sabes que los muros de la ciudad están y sus puertas están quemadas a fuego. ¿Qué sintió Nehemías ahí? ¿Por qué? Por sus hermanos. O sea, sintió esa angustia de decir: están en grande mal mis hermanos, están en grande afrenta mis hermanos. Entonces, ¿qué sintió él? Todo lo que me está diciendo lo voy a traducir en una sola palabra. Sintió misericordia. ¿Ya? Misericordia. A ver si cabe aquí. Misericordia. Ahí está. Pero
también fue. Y vamos a analizar qué fue el proceso que tuvo que hacer Nehemías, porque una de las cosas, Nehemías era deportado, era traído de Jerusalén, había llevado a trabajar a la casa del rey. Pero lo mismo, le vuelvo a decir lo mismo, en ese tiempo cuando Nehemías preguntó y sintió esa misericordia por sus hermanos, de que sus hermanos no podían hacer nada, eso es la misericordia. Esa es la misericordia, actuar en amor cuando alguien no puede hacer algo por sí mismo. Es lo mismo que Dios tuvo para nosotros no podemos hacer nada. Entonces Dios en su misericordia dijo, este no puede salvar de sí mismo, yo lo voy a salvar. Pero si se fijan, hermano, las tres situaciones eran similares, tenían que ser librados de algo. Entonces, ahora, y cuando Nehemías sintió esa misericordia, hermano, es el mismo tiempo, por días, por semanas, probablemente un mes, 2 meses antes, después, más para adelante, más para el calendario, no lo dice la Biblia exactamente, pero al mismo tiempo en que Daniel estaba orando a Dios, que se acordó que se cumplieron los 70 años de desolación. Y es como si Daniel hubiera dicho, bueno, Señor, mira esto y lo otro, pero primero confesaba su pecado, porque después de que lo que leímos, empieza a decir Nehemías a reconocer y explicar los pecados. Cuando oí sus palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y lloré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, ¿y qué? O sea, no nomás era, ¿sabes qué? Mira, hermano, la situación de Job era diferente. La situación de Job era diferente. Job recibió esa embestida de ese toro impetuoso del diablo contra su vida, no porque Job había pecado, al contrario de ellos, al contrario de esa situación en la que estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías y de Isaías, de Daniel. Job no había pecado en contra de Dios para recibir ese mal. No había pecado. No había hecho nada injusto delante, porque era un hombre recto. Job era un hombre íntegro. Pero Dios así lo quiso, probar su vida. ¿Saben qué, hermano? Dios probó su vida para darle aún cosas mejores todavía. Cosas mejores, porque dice que le duplicó todo lo que tenía. Y la vida de Job se hizo aún más íntima, más cercana, más, ¿cómo se puede decir? Más estrecha con Dios. La vida de Job, por la situación que Job pasó. Si nuestra vida, hermano, está inclinada a buscar de Dios, aunque vengan vientos, tempestades, no nos vamos a separar, lo que decía el apóstol Pablo. ¿Qué me va a separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Qué me va a separar? ¿Hambre? No, hambre no. ¿Peste? No, peste no. ¿La pandemia? A muchos separó. A muchos se han separado por el hambre, por la peste, a muchos se han ido de Dios, se han alejado de Dios por las situaciones. Pero el apóstol Pablo decía, ¿qué me va a poder separar de eso? ¿A Job qué lo pudo separar del amor que era en Dios? Ahora, ¿qué pueda pasar en nuestra vida para que nosotros podamos alejarnos de Dios? El diablo está como león rugiente buscando almas que devorar. Está rugiendo a tu lado. El diablo está rugiendo a tu lado ahí, viendo cómo te descuidas, viendo cómo atacarte, viendo tu debilidad para hacerte caer. No nomás para hacerte caer, sino hacerte alejar de Dios.
A veces el diablo no nomás pone cosas malas en tu vida, a veces pones cosas agradables a tu vida. Pero eso es donde ahí debemos tener nosotros esa inteligencia de parte de Dios, esa seguridad de parte de Dios para detectar esas maquinaciones del diablo para hacernos separar de Dios. Eso tenemos que estar listos ahí. Aunque se vea algo bueno, hermano, algo bueno, ¿sabes qué? Tenemos que saber descubrir al diablo cuando viene, aunque cuando viene con mucho, y hermano, ¡ay, qué grande bendición! No se equivoque, vea si eso es de Dios o no es de Dios. Aunque se vea muy brilloso, muy bonito. Resulta que un hombre lo fueron a demandar a la corte porque le vendió a una mujer 11 kilos de cobre y se lo vendió como si fuera oro. Y dijo, pues, ¿cómo fue posible que les compraste 11 kilos de cobre pensando que era oro? No, dices que lo probó delante de mí. ¿Cómo que lo probó? Sí, dice. Este hombre, dice, agarró una de las barras, dice, y la mordió y cayó un pedazo, dice. Y ese lo calamos y era oro. Y le compré razón. Pero resulta que aquel hombre lo que había hecho, lo que le había pasado, que le pegó la mordida, se le quebró el diente de oro que tenía y cayó, y fue que testearon que era oro, y pues lo demás de la barra era de cobre. Y aquella ilusión dijo, ay, pero no, era el diente de oro que se le había quedado aquel mañoso. Pero se miraba muy bonita la barra de kilo de cobre, pues era cobre, no era oro. Pero le deslumbraron y aquella mujer, yo le digo, pues, por ambicioso, mira, vámonos, ahora sí, arréglate, como por ambicioso nomás. Entonces muchas veces pasa eso, el diablo viene, hermano, con cosas, qué bendición, pero es un engaño que viene detrás. Pero tenemos que saber detectar eso, Dios. ¿Me entienden o no me explico? Ok, que pues no sé por qué dije todo esto, pero no hay desamor. Sí, bueno. Vamos a poner una repisa aquí, bueno, para poder poner el agua. No, una repisa, para poner una repisa. Entonces, Nehemías, en el mismo tiempo que estaba viviendo, el tiempo de Isaías, Ezequiel, Jeremías, y luego, bueno, Daniel. ¿Quién otro vivió en ese tiempo? De los profetas. Esther también. El libro de Esther se escribió. Nehemías, Isaías, Jeremías, Daniel. ¿Qué otro, hermano? Malaquía ya no fue, pero casi anda abarcando también. Nehemías, pero son del mismo tiempo ahí que Dios profetizó acerca de esa cautividad que iba a estar ahí. Pero lo que le digo es esto, hermano. Aunque parezca que están en diferentes posiciones en la Biblia, los libros hablan del mismo tiempo. Pues Daniel, hermano, estaba orando también, Señor, y confesando el pecado del pueblo, y se acordó que eran 70 años, pero sintió esa libertad, Daniel. Entonces le dijo el Señor, desde que empezó, tu oración fue escuchada y fue dada la orden. Entonces, cuando le nació a Nehemías, y todo se acomodó ahí para que Nehemías se levantara. Daniel no podía levantarse, Daniel no podía porque Daniel era uno de los sátrapas, de los consejeros del rey allá. Pero el que fue a edificar los muros fue Nehemías. Fue a edificar los muros de Jerusalén, Nehemías. Pero le vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que lo impulsó a ir a reparar los muros? ¿Qué fue lo que fue a ir a ayudar a sus hermanos allá? La misericordia que tenía este hombre, era un hombre misericordioso, Nehemías. Ahora, hermano, trabajaba en una buena posición, Nehemías. ¿Le faltaba algo a Nehemías? No, o sea, estaba en una buena posición. No le faltaba nada. Pero Nehemías no era insensato.
insensible a lo que estaban pasando sus hermanos allá. Moisés no fue insensible a lo que estaban pasando sus hermanos los hebreos. Voy a visitar a mis hermanos los hebreos. No era insensible a eso. Isaías, al ver la situación de que Dios ya le había explicado en los primeros 5 capítulos, dijo, yo voy a ir, no fui insensible. Pero el que no más fue insensible, el que fue un ingrato, fue Jonás. Ese hermano hizo las cosas a regañadientes, pero las hizo porque fue el que le había dicho que lo hiciera. Pero vemos aquí una cosa, ahorita voy a explicar acerca de Jonás algo. Isaías tomó iniciativa y fue bendecido por Dios. Moisés, Dios lo mandó, se rebeló un poquito, pero fue bendecido por Dios. Fue nombrado el hombre más manso que ha existido. Más manso. Y muchos hermanos le temen a la Biblia. Había una hermanita que conocía a una esposa joven, dice la Biblia que hay que ser mansos, no mensos. Y había otro que empezó a leer, ese sí se pasó a la barda, dice, por tonto dejará al hombre a su mujer, al padre a su madre. No dice por tonto, por tanto. Le cambian, hermano. Entonces, y en el tiempo de Nehemías, hermano, miren, Nehemías sintió misericordia, fue bendecido de parte de Dios. Ahora, pero vemos el caso de Jonás, que fue una historia muy diferente. ¿Qué le costaba ir a Jonás para allá? Tuvo que ir apestoso pescado, tuvo que ir de tu manera. Tuvo que ir apestoso pescado. Ahí todo revolcado porque fue escupido en la orilla del mar. Fue escupido ahí, apestoso pescado, y luego apestoso revolcado de arena. Pero tuvo que ir de todas maneras, porque el que ordenaba era Dios. ¿Dónde dice me esconderé de tu presencia? El Salmo 139. ¿Dónde puedo esconder tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder tu presencia? Si fuera allá estás tú. Si fuera acá, allá estás. ¿A dónde me voy a ir? Este hombre pensaba que con irse a Tarsis iba a escapar del mandato de Dios. Si Dios te destinó para algo, no te vas a escapar. Y una de las cosas que Dios ha destinado es darte la vida eterna. Así que no te escapes, no te agaches, no te hagas a un lado. No te hagas no tengas demencia. Dios te ha llamado por algo. Y eso es darte la vida eterna. Pero lo que estamos en este caminar, hermano, hay que cumplir el mandato de Dios que Él nos tiene preparado. Tenemos una misión aquí, en esta tierra. Tenemos una misión. Y la misión es ir a hablar a las personas. Ahora, hay hermanos que están en la situación de Isaías, que tienen iniciativa. Yo voy a ir. Están en la situación de Isaías. Yo voy a ir. Otros, Dios los manda, les dice, hey, ven. Oh, no, que yo no sé qué hablar, que qué voy a hacer, que tengo trabajo, que tengo Y Dios les dice, tienes que ir, mira, y van. Otros, hermano, ven la condición. No necesitan que Dios se las diga, sino que ellos ven la condición y van. Pero otros no quieren ir. ¿En cuál de esos 4 historias encajas? ¿En cuál de esas 4 historias? Hermano, no quería ir. Sí no quería ir. Sí yo no quiero ir. Está como cuando el chamaco, vamos a la iglesia, ya. No quiero ir a la iglesia. Ir a escuchar a un hermano allá. Las hermanas no cantan muy bien. Y que eso, que está muy alto el ruido. De que esto, que a veces se pasan 10 minutos. Y las quejas. ¿Saben, hermano, que cuando alguien su espíritu está quebrantado, empieza a ver todos los errores, hermano? Aún hasta que se puso un semáforo, o aún aquel que no se quiere mover, hermano, después no voy a explicar esto.
Pero sí, hermano, cuando habla el gozo del Señor, claro, cuidado, mira, que aquí no van a llegar, va feliz, hermano, aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Cuando andamos contentos, hermano, no importa nada. Que el diablo haga, vale un jarabe tapatío ahí, no le importa, no nos importa que haga el diablo lo que sea, estamos en la presencia de Dios. Estamos cubiertos por Dios. ¿Qué nos importa que el diablo haga sus gaitas ahí, hermano? Haga ahí sus titingos, sus girigotes, no le importa nada. Pero cuando está un espíritu así medio, empezamos a ver hasta moros contra chete, hasta lo que no es empezamos a ver. Es donde nosotros tenemos que ponerle ese lazo, ese freno a nuestra vida. Entonces Jonás, el mandato de Dios era que tenía que ir a Nínive, porque dice la escritura, hermano, ya después de que Jonás va y les predica, le dice el Señor: yo no voy a tener misericordia de estos hombres que no saben distinguir entre una cosa y otra, entre su mano derecha y su mano izquierda, no saben distinguir. No voy a tener misericordia de ellos. O sea, ¿tú te quieres rehusar a ese? ¿Tú te quieres rehusar a que yo use de misericordia? Y en cierta manera muchos de los que no quieren a evangelizar, a predicar la palabra, se están rehusando a que Dios puede descender y hablar a las personas. Pero entonces, ¿para qué estás tú? ¿Para qué estoy yo? ¿Sabe, hermano, que nosotros transmitir, ser esos canales de conducción de la palabra nos trae alegría? Que por nosotros fluya esa palabra de Dios. Dios nos la da y somos ese canal de bendición para la mano. Hay una alegría, hay un ánimo de seguir adelante. Pero cuando la palabra se estanca en nosotros, ahí andamos todos empachados, no podemos ni moverlo, no queremos compartir de lo que Dios nos ha dado. Por eso la escritura dice: dale gracia lo que de gracia has recibido. No te quedes con lo que Dios te ha dado, espárcelo, repártelo. Entonces Jonás se le dijo: ve a Nínive. Pero ese dijo: ¿sabes qué? No, yo voy para Tarsis. Ya tenía esa en su mente, no fue una casualidad, o no fue que el barco se desvió para allá, o que se le acabó, no puedo decir diésel porque no había combustible, pero que ya se cansaron y que llegaron allí a Agag. No, sino que la intención de eso fue irse a Tarsis. ¿Y sabe qué? Ni a Tarsis llegó, sino que Dios ahí dentro del mar fue cuando le hizo ver que él tenía que ir. Ahí Dios le hizo ver a ese hombre: ¿sabes qué? Tienes que ir. Pero, hermano, si este hombre no era lanzado al mar, aquí lo iban a ejecutar. Tú eres. O sea, por tu culpa nos estamos hundiendo en la barca. Y dijo que pues tírenme al mar, se va a calmar todo. Y sí, nomás lo tiraron, se tranquilizó todo, hermano. Se tranquilizó todo. Y rápido llegó un gran pez y 3 días estuvo ahí, hermano. O sea, como estuvo en prisión preventiva. Tuvo Dios dándole su correctivo a ese hombre ahí. Y oxígeno no le faltaba porque la ballena, ya ve que respira la ballena, ¿no? O sea, tenía todo. Pero después Dios dijo: ¿sabes qué? Ahora sí tienes que ir. Y tuvo que ir. Aquella muchacha que estuvimos viendo al principio, si vemos, hermano, que esta mujer fue llevada allá a Siria, fue un plan de Dios, un propósito de Dios, lo podemos ver de esa manera. Porque si aquella muchacha no hubiera sido tomada cautiva y llevada allá a Siria, probablemente aquel hombre no hubiera recibido su sanidad. No se le hubiera quitado esa lepra. Pero todo lo que tuvo que pasar, mi hermano, que esa muchacha fuera llevada cautiva para que nomás para dar un mensaje a aquel hombre que estaba leproso. Nada más.
en el cambio de José. José pasó unas largas situaciones, unas terribles situaciones, pero todo el tiempo su vista puesta en Dios, sin renegar. Dios tiene un propósito para mi vida. Aunque estaba en gran angustia, fue llevado hasta Egipto. Pero ahora, ¿qué podemos decir de la vida entonces de Jonás? Porque si se fijan, hermano, los tres tenían que tener un trabajo. Al primero, Dios le hizo ver todo lo que estaba pasando, todo, y dijo, yo voy a ir. Al siguiente, yo no quiero ir, pero dice Dios, tienes que ir. Al tercero, él mismo investigó, y hubo misericordia y fue. Pero al cuarto, había una situación en Nínive. ¿Qué estaba pasando en la vida de Jonás? Era el profeta Jonás. Era un hombre por el cual Dios hablaba. El profeta Jonás. Pero ¿cómo le podemos a este hombre, cómo le podemos llamar a Jonás? Pero al último, que todo concuerde, y el último decir que de todas maneras fue. De todas maneras fue. O sea, ese hombre lo forzaron a que fuera. O sea, a ese hombre tuvo que pasar una situación de que no quiero ir. Como diciendo, vulgarmente, ojalá se te orcas. O sea, en pocas palabras tienes que ir. Y saben, ya les he explicado por qué digo esa palabra, ojalá se te orcas, ¿verdad? Ya saben, ¿por qué no? ¿Vamos a seguirlo? Qué bueno. Le digo por qué, hermano, si dice jalas de orcas. ¿Eh? Sí, pero ¿por qué decía que el hombre ojalá se te orcas? ¿De dónde surgió esa palabra? ¿No saben? Era un hombre que llevaba un marranito jalándolo y lo llevaba a un lugar y el marranito no quería ir. Y le dijo, o cooperas o te orcas, porque todo el mundo lo iba a llevar jalando. Y el buche, imagínate, se orcar. Ojalá se te orcas. Así le dijo. Entonces, aquí Jonás tenía que ir, pero ¿qué palabra podemos poner ahí para identificar a Jonás? ¿Vale? Dios lo llevó, ¿verdad? Dios lo llevó a alguien más, hermano. ¿Cómo podemos? Pero el último fue, tuvo que ir. Rebelde, necio. Pero vamos de todo lo que diga, nos vamos a poner una palabra que abarque todo. Desobediente. Yo voy a agregar una palabra. A este hombre le importaba lo que estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Le importaba? Ok. Vamos a darle uso a esto. A este hombre le importaba lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Y a este hombre le importaba lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Y a este hombre le importaba lo que estaba pasando a él. Despiadado. A Jonás no le importaba. Estoy bien a gusto aquí tomando. Es un hermano. No tenía misericordia. Pero es un hermano, a mí que me traigan una coca abajo de este algodón y con la maca, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Sabes lo que es el algodón, verdad? ¿Nunca no conocen un árbol de algodón? ¿No conocen un árbol de algodón? Sí. ¿Cómo es, hermano? Un árbol de algodón, pues es un árbol y tiene muchos algodones. Ay, sí sé
Pero allá en Sinaloa no se usan así. Hermano Joel, explícanos, hermano, cuál es un árbol de algodón. ¿Qué? Un árbol de algodón. Un algodón es un árbol frondoso y casi como un algodón. Y tiene muchas ramas, así como creo. Pero eso es como una algodón porque es como una bola así. ¿Y qué hacen allá en las tardes? O sea, sombrean abajo de él. ¿Pero es porque da algodón? No. Aquí sí hay uno. Sí, tira mucho algodón. ¿Te lo enseñas a todos? Sí, pero un árbol de algodón es muy diferente. Pues hay muchos tipos de árbol de algodón. Una planta no es una cosa y un árbol de algodón, ese árbol de algodón, pues. Pero es, hermano, es así y bien frondoso, hermano, unas hojotas así, las hojas, mire, y anchas así, mire, y da una sombra que se le antoja a uno tomarse un agua de cebada, está muy sabroso ahí, y el calor que hace allá. Entonces, pero ¿cómo podemos identificar a Jonás? ¿Cuál es la palabra que lo identifica? Iniciativa identifica a Isaías. Yo voy ahí. A ese lo que lo identifica es que Dios habló con él y Dios lo mandó. A este, hermano, lo que lo identifica es que en él hubo una misericordia para ir, aunque Dios no lo había mandado. Pero a este hombre Dios lo mandó. Había una necesidad, había un pueblo que necesitaba escuchar. O sea, Dios no podía destruir sin mandar a nadie, pero Dios hubiera sido un Dios injusto. Por eso Dios primero manda la palabra. ¿Y sabes qué? ¿Te compones o te compones? Desobediente, despiadado. Por ahí una palabra. Insumiso, caray. Búsqueme la Real Academia Española. ¿Qué quiere decir eso? En la RAE. Pero ¿cómo podemos identificar aquí a Jonás? ¿Qué adjetivo le podemos para identificarlo? ¿Qué apelativo le podemos poner ahí? Mal mandado. Mal mandado. Ay. Gloria al Señor. Flojo. Mal agradecido. Tírele, usted tírele con todo. Tiene oportunidad para ponerle cualquier adjetivo ahí. ¿Vale? Desobediente. Transgresor. A ver, por acá. Terco. ¿Cómo? Terco. Sabio en su propia opinión. Sabio en su propia opinión. Sin misericordia. Desamoroso. Pero todo lo que están diciendo ustedes lo van con una sola palabra. Ignorar. ¿Cuál era el trabajo de Jonás? ¿Cómo lo identifica? Oponerse. No, pero ¿cuál era el trabajo de Jonás? Antes de ser mandado a Nínive, pues. No, pero ¿cuál era el trabajo de él? O sea, ¿cómo, en qué categoría está, pues, Jonás? No, ¿cómo le llama la Biblia a Jonás? El profeta Jonás, pues. Era el profeta Jonás. Era el profeta Jonás. Antes de ser mandado a Nínive, ¿qué trabajo realizaba? Era profeta, era Dios le hablaba a él y Dios le hablaba a él y en la palabra ya, era la boca de Dios, pues, era por donde Dios se comunicaba allá. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Jonás? Era el profeta. ¿Qué dijo Dios? Bueno, voy a usar a mi profeta para que vaya y lleve mi mensaje a Nínive, a decirle que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Voy a utilizar ese instrumento que tengo, a Jonás, como profeta, el profeta Jonás. Va Dios y le dice, ve a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? No.
desobedece, dijo no. Ahora, Dios sabía, mire, ellos sabían, estos tres sabían de la condición que estaba el pueblo de Israel. Pero también Jonás sabía la condición, el corazón, de cómo se movía Nínive. Él lo sabía, Dios lo sabía, él lo sabía. Dios lo manda y dijo, ¿sabes que yo no voy? No le dijo a Dios directamente, yo no voy, sino que dijo, oh, sí voy a ir. Y tras, pagó el boleto para Tijuana mejor. Día de evangelismo, pum, pagó el boleto para ir a trabajar mejor. Día de evangelismo, pum, pagó el boleto para ir a enfermarse. Un día de evangelismo y pum, pagó el boleto para traer a su familia. Día de evangelismo y pum, pagó el boleto para hacer una fiesta. Pum, y podemos decir que se pagaron muchos boletos para ir a diferentes partes el día del evangelismo. Jonás dijo, yo voy a Tarsis. No tenía ningún negocio en Tarsis este hombre. ¿Qué negocio tenía en Tarsis? Oh, voy por una chiva, voy por unos borregos. No tenía ningún negocio. Lo que él, la intención de ese hombre era huir de Dios, huir de la presencia de Dios, huir del mandato de Dios. Ese era lo que él quería hacer. Huir, o sea, no hacer el trabajo. ¿Sabía de la condición de Nínive? Lo sabía. Pero ¿cómo podemos calificar a Jonás ahí? Que no tenía temor de Dios. Vengador. ¿Eh? Vengador. Ahora, quiero ir ilustrando más para encontrar esa palabra. Sin misericordia. ¿Dios estaba con Jonás? ¿Sí o no? Sí. Era el profeta. Jonás quería que Dios estuviera con Nínive, ¿sí o no? No. Ya para que usted empiece a sacar más palabras de eso. No amaba a su prójimo. No amaba a su prójimo. O sea, sin misericordia que unos hermanos. Pero podría caber ahí, dígame usted sí o no, porque el tiempo se está terminando. Porque mire, yo le digo, voy a ir a destruirlos en 40 días. Entonces, al hacer un Jonás eso de irse a Tarsis, dijo, a mí no me importa, destrúyelos, pero yo no voy a ir, destrúyelos. Pero volvemos a la situación de la atalaya. Y eso lo vamos a decir, Dios quiere, la otra semana. Lo hemos visto muchas veces lo de la atalaya, pero nos gusta mucho decirlo. ¿Por qué? Porque habla de un peligro que se avecina. Jonás era una atalaya de llevar una palabra de bien. Hey, ¿qué pasó, hermano? Adelantándome más, ¿qué pasó cuando Jonás fue y predicó? De camino de 40 de cuando predicó. Llegó Dios del rey y dijo, ¿saben qué? Esto es cierto, esto es verdad, esto es cierto. Así es que mandó ayunar a todos. Hasta los de pecho, todos, hasta los animales, todos ayunaron. O sea, hubo un arrepentimiento genuino en ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. ¿Y qué dijo Jonás? Yo sabía, por eso no quería ir. Yo sabía que los ibas a perdonar. Yo lo sabía. Hermano, y usted sabe que Dios puede perdonar que está afuera. Pero ¿por qué estamos arrancando a Tarsis entonces? ¿Por qué no salen tantos negocios ese día que hay que ir? No salen tantos negocios, tantas vueltas y tanto eso para evadir el ir. Conocía del poder de Dios y Jonás conocía de la misericordia de Dios porque ella sabía. Yo sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería. Yo sabía. Entonces, ¿qué palabra nos falta aquí? Ya les di muchas pistas, hermano. Acatarrices. En Tapieco voy yo mucho de agua. Quería escapar. No, eso es adivinar, hermano. Egoísta. Sí, dijimos muchas palabras. Egoísta.
era un egoísta. ¿Sabe qué? Mire, hay una palabra, hermano, que se llama el envidioso. Pero ¿cuál es la función? ¿Por qué el envidioso tiene envidia? ¿Por qué le da envidia? ¿Qué es lo que desea el envidioso para al que envidia? Pero hay una cosa. Que no le vaya bien. Que no le vaya bien. O que no sea mejor que él. Que no tenga mejores que tener lo que lo tiene. Fíjese que no es quiere tener lo que el otro tiene, sino que lo que dijeron, que le vaya mal, sino que lo que tiene se le acabe. Ese es el envidioso. El envidioso no es tener, ay, yo quiero, mira, se compró una camisa para decir, una Kirkland. Lo que no es esa marca, Ahora sí mata. para no decir marca, una Kirkland, ¿verdad? Una de Costco. Era fuera. Para envidiar, no quiero tener la camisa, quiero que se le rompa la camisa. Él es el envidioso, hermano. Que le vaya mal a otro. Entonces, aquí este hombre, él quería que Dios ejecutara. ¡Ah, qué bueno que Dios ejecutara a Nínive! Ya ha hecho mucho a Nínive. Así que ya viene la sentencia. ¿Qué quieres? Jonás, ¿qué hacemos, Jonás? ¿Sabes qué, Jonás? No hay que ir. Él hablaba con sí mismo en tercera persona. ¿Sabes qué, Jonás? No hay que ir para que Dios lo destruya porque, ¿sabes qué? No, esos hombres merecen morir. El hermano Polo, ¿se acuerdan lo que comentó de David? ¿Se acuerdan? De su poca atención, hermano. David, cuando el profeta Natán llega con él, ¿se acuerdan? ¿Usted comentó de eso? Dijo David, no, hombre, tal hombre es digno de muerte. Ah, David, pero tú eres. Entonces, cuando supo, mira, hermano, qué fácil es condenar a los demás. Pero cuando viene sobre uno, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, mira, yo oro, yo ayuno, mira, y empezamos a dar credenciales. Pero cuando es sobre otro, Señor, pues tú actúas. Sí, tú actúas, pero ¿por qué no rogas a Dios que Dios tenga castigo? Entonces aquí, hermano, este hombre era egoísta. ¿Caben todas las palabras que hablaron acerca del egoísmo? ¿Qué me importa? No son ni mis parientes, no eran ni parientes de los de Nínive. Ni parientes eran. Pero lo que era Jonás era un egoísta, hermano. Pero de todas maneras, al final del día, tuvo que ir. Ahora, miren, ya con esto cierro. Egoísta, así se escribe, no sé, pero ahí se entiende. Mire, hermano, ahora. Aquí y aquí. Los cuatro recibieron algo para atrás. Isaías tuvo iniciativa, fue, ¿y quién recibió? Una bendición de parte de Dios. Moisés fue, Dios lo mandó, fue y recibió bendición. Nehemías sintió su misericordia, fue y recibió bendición de Dios. Pero aquel muchacho, ¿cuál era tanto su enojo de ese hombre que, o sea, tanta, no sé, ¿cómo podemos encuadrar ahí a Jonás de lo que sentía en contra de Nínive? Es que les tenía o sea, lo que querían a Jonás que aquel pueblo desapareciera, porque eran despiadados, eran sanguinarios aquellos hombres. Estaba enojado, pero la situación era ¿cómo podemos encerrar a aquel hombre todavía deseaba hasta morirse, hermano? O sea, era tanta la rabia que tenía aquel hombre, pero en eso por eso Dios en su misericordia Dios le hizo a ver si aquel hombre recapacitaba. Oye, le hace que sea una calabacera y cómo son las hojotas así, hermano.
¿Qué árbol de algodón ni que nada? Miren, una enramada ahí, hermano, pues a gusto, como si estuvieran en el estadio. A ver a qué hora descendía a fuego y azufre en contra de Nínive. Sentó a que ven a gusto ahí. Y pues, ahora el reloj de arena, ¿no? Ahora el reloj. ¿A qué horas? Y le daba vueltas al reloj de arena y a ver a qué hora, no. Crece la calabacera, no, hombre, ya jefe. Pero Dios envió un gusano que secó la calabacera, entonces sí, la espera se volvió un tormento, porque ya le empezó a calar el sol en la pollera. Y deseaba morir. ¿Cuánto te enojas, dice, por una calabacera que tú ni sembraste, ni trabajaste en ella? ¿Cómo yo no puedo tener misericordia de aquel pueblo? O sea, yo lo crié, pero ellos no saben una cosa y otra. O sea, lo que era tanta la maldad que se miraba en Nínive que lo miraban normal. No sé si me entiendan. Lo miraban normal. Era algo común. No puedo parar sin decir esta historia. Hay una película que se les he dicho, se llama el Hijo de la Promesa, o el Hijo del Pacto, algo así, de unas tribus que tenían pleito entre una y otra, y que tuvieron que poner a un niño ahí, como pacto, de que si se rompía el pacto iban a matar a ese niño. Pero para poder ir a evangelizar los misioneros ahí, tuvieron que aprender el idioma. Y el misionero les explicaba, les decía, les predicaba. Y aquí no le hicieron caso, les explicaba la historia de la Biblia. Pero cuando les empezó a explicar acerca de la historia de Judas Iscariote, centraron su atención en esa historia. Cuando vieron que Judas traicionó al Señor, centraron su vida ahí. Porque ese pueblo se gozaba en la traición, eran traicioneros. Y por ahí entró la palabra de Dios en ellos, por esa historia. Y se convirtieron, hermanos. A tal grado que tuvieron paz entre dos tribus. Hay una película que fue una película real, fue una película real. Entonces, y lo que se hacía en Nínive era muy común, es ser sanguinario. Era la vida que se miraba, la vida que se vivía. No había otra vida diferente. Pero cuando Dios viene y le dice, ¿saben qué va a pasar esto? Por lo que están haciendo. Entonces, hay un dicho que dice, ¿quieres obtener los mismos resultados en tu vida? Sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Quieres obtener diferentes resultados? Haz algo diferente. ¿Quieres que tu vida cambie? Haz algo diferente. ¿Quieres vivir la vida como la estás viviendo? Así, desanimado. Sigue igual. Sigue haciendo las cosas igual. Pero si quieres tener un cambio en tu vida, entonces tienes que hacer las cosas diferentes. Ya que haya otra cosa. Entonces, Nínive aquí llegó y fue medido. Nínive fue medida en la vara de la justicia de Dios. Y encontraron de que no cabían. Entonces dijo Dios, ¿saben qué? Por la maldad que hay en ustedes van a ser eliminados. Pero tuvieron un tiempo de gracia de 40 días, donde tuvieron la oportunidad de enmendar su vida y de arrepentirse, y se arrepintieron de corazón, aunque después fueron destruidos de todas maneras. Pero no sabían, o sea, no había, ahí no existía una manera de comparar lo que estaban haciendo ellos. Porque como era normal lo que pasaba ahí, igual la historia que les digo que era normal la traición, entonces estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando llegó el hombre y le explicó acerca de Judas, de que la traición no era buena, entonces ellos vieron que lo que estaban haciendo no era bien, no estaba bien. Lo mismo pasó que en Nínive. Cuando Dios llegó y los midió, que no cabían en esa vara de la justicia, dijo, hay que eliminarlos a estos. Entonces ya se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Fue lo que Dios le dijo a Jonás. Jonás, es que ellos no se están dando cuenta que están haciendo mal. Por eso vine y les traje esa palabra. Vine y les dije que los iba a destruir. Se arrepintieron. Hicieron las cosas bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los tengo que perdonar. Pero si ellos persisten en hacer lo que están haciendo, entonces iba a venir el castigo sobre ellos. Y Dios los perdonó. Pero, ¿qué recibió Jonás? Una regañadota de parte de Dios, pero no hubo recompensa para él por el trabajo que fue hacer.
dice la Escritura, y no hablando de la economía, hermano, no me gusta hablar de economía, pero dice que Dios ama a quién, a la dador alegre, porque ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Si tú das tu tiempo con alegría a la obra de Dios, va a haber bendición. Pero si tú das tu tiempo de que para que no diga nada el hermano, la hermana, fulano, mantano, peregano, no va a recibir usted nada para atrás, mejor no vaya. Porque mira, perder su tiempo, muy diokis. Pero cuando va con un corazón dispuesto, hermano, de hacer la voluntad de Dios, Dios, ten cuidado de mí, mira, voy a hacer esto, pero cuida tu obra, Señor. Y voy con todo el ánimo, Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar. Pero si vas a regañadientes para allá, ni Dios te va a bendecir lo que estás dejando por allá. Hay más bendición, hermano, ir y decir, Señor, heme aquí y yo voy a ir. Porque va a haber bendición. Dios ama a la hora de Dios. Si tú das tu tiempo con alegría, ahí Dios. Pero si tú das tu tiempo a regañadientes, ¿qué vas a recibir? Lo mismo que Jonás. Así que bueno, pongámonos de pie, hermano, gloria al Señor. Vamos a despedirnos por este breve momento, gloria al Señor. Son las 12 del mediodía. Dios nos ayude. Vamos a continuar con el versículo de la otra semana, con el versículo de Marcos 16:15. Gloria al Señor. Con eso vamos a continuar. Me detuve aquí porque la palabra es ir. El ir y hacer discípulos. La primera palabra ahí. Pero igual de ir, esperamos. Pero en esta palabra, por eso metí a esos hombres ahí. Para darnos, son 4 diferentes situaciones. Uno tuvo iniciativa, otro Dios lo mandó, aunque el otro tuvo misericordia y el otro era un egoísta, pero tuvo que ir. Porque Dios actúa, hermano, actúa. Y Dios nos usa al que quiere usar. Mire, hermano, se puede preguntar a usted, hermano, que Dios, hermano, aún utilizó a Judas para ser crucificado, para ser entregado. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo hacer las cosas. Vamos a orar para despedir.